hermosa, tan preciosa, de huérfanos a hijos, ¿sí? Así que mientras nos estamos acomodando, está buenísimo, los niños están pasando y demás, si querés, este es el momento para que te busques el cafecito, porque después vamos a sacar la cafetera, porque no quiero que te levantes después. Así que este sería el momento para que vayas, busques tu cafecito si querés, porque entiendo que hace frío. Igual acá está hermoso, ¿eh? Acá somos bendecidos. No dejemos de dar gracias al Señor, porque tenemos calefacción, tenemos aire este año, realmente se está muy lindo. Así que otro motivo para que no te quedes en tu casa. Vení acá que estamos calentitos. Hasta te damos café y todo, mirá. Bueno, se hizo una cola del café. Otra que Starbucks. No nos auspicia, pero... Claro, yo no sabía que lo iban a tomar tan literal. Está bien. Tenemos todo el tiempo, chicos. Sí, tranquilos, ¿eh? Vamos. Dios mío. Hay algunos que son más pillos y se traen el mate. Yo siempre digo, no hay problema, esta es una casa, un lugar de amor, mientras que tampoco el mate se convierta en bizcochitos, sándwiches de milanesa, o sea, para un poco. O sea, que sea algo, ¿no? Que no nos distraigamos del objetivo, que es recibir la palabra, ¿sí? Así que si ya agarraste tu cafecito, te me sentás y te me quedás quietito por las próximas 2 horas. 2 horas. Una película dura eso, y yo no veo movimiento en el cine cuando voy, ¿eh? Entonces, nadie se quiere perder una parte. Entonces, bueno, te sentás, te quietito, bien, muy bien. Estamos haciendo escuela. Bueno, mientras que terminan de servirse el café, quiero presentar a una persona hermosa que amamos en esta casa y que hoy tengo el privilegio de compartir prédica. Vamos a predicar entre las dos de alguna manera, y es a Marce. Marce, ella es psicóloga, una hermosa hija de Dios que amamos en esta casa. No es de esta casa, pero es como si lo fuese, para que no se nos enojen si ven del otro lado, ¿viste? Por favor. Yo soy. ¿Cómo están? Bien. Ahora nos traen el café a nosotras, ¿eh? Ahora viene el cafecito. Sí, acá. no, Bueno. yo sé que sí, porque estaba todo Ah. programado. Claro, no se olviden de nosotros acá. No se olviden de nosotras. Sí. Qué lindo tenerte, Marce, en casa. Hermoso. Bueno, sabes que de verdad yo me siento como en casa cuando vengo acá. Tengo absoluta libertad de parte del Señor y a través de los pastores para traer mensaje, para ministrar. Así que realmente me bendice estar acá. 2 cosas, para no dispersarme, también traigo esquema, como para que no nos vayamos a las 2, 3 de la tarde. Chicos, de la adoración realmente, no sé qué les pasó a ustedes, yo lo que pude experimentar fue la presencia manifiesta del Señor. Y bueno, y entiendo que el camino para que Él se mueva, en principio es la adoración, así que Dios los bendiga. De verdad, porque han ministrado mi corazón todo el tiempo. No son canciones nada más, sino son declaraciones, afirmaciones de nuestra identidad. Así que les agradezco un montón. La segunda cosa es que hoy a la mañana, más allá de lo que tenemos preparado y lo que queremos decir, ¿no? Yo le decía al Señor, bueno, Espíritu Santo, decime qué querés que diga. ¿Qué querés que diga? Porque Dios habla todos los días y somos nosotros los que a veces tenemos los oídos bloqueados para escucharlo. Así que le dije, Señor, ¿qué querés que diga? Y el Señor, más allá del mensaje, lo que me trajo a través de su espíritu es que toda esta serie, ¿no?, de huérfanos a hijos es por lo que Él quiere asignarles como tarea a esta casa. Él necesita de verdad promocionarlos y promoverlos a otros roles y a otros niveles espirituales. Es hermoso y tremendo lo que el Señor va a hacer con cada uno de ustedes, los de esta casa. Pero para restaurar, para hacer casa de restauración, para que esta casa sea morada, no solo del Señor, por supuesto que del Señor, pero de muchos. Hasta veo banderas, veo naciones, veo enviados de verdad desde esta casa. Pero tenemos que madurar como hijos. ¿No? Madurar y dejar de orfandear, como por ahí dicen algunos, y realmente al Señor le interesa mucho que este tiempo sea aprovechado por ustedes para no llorar lo que Él no llora, porque Él ya te hizo
hijo, Él ya te hizo hija y necesita que pases de grado para hacer lo que Él tiene pensado hacer con vos. Así que es tiempo de sanidad, es tiempo de libertad y es tiempo de identidad y de afirmarnos en esa identidad, porque tenemos que estar ya en las grandes ligas. Amén. No podemos estar en insanidades viejas. Totalmente. Gracias. Cuando pensé en este formato para cerrar esta serie, pensé, y agradezco a Pau, que Pau es la genia que detrás de cualquier locura ella sigue, y aparte me sorprendió con me encanta la alfombra, me la quiero llevar, sí, hermosa, es muy linda. Hermosa. Pero ¿por qué pensé en este formato? Porque es un formato de consultorio. Los que hemos tenido la bendición de irte a visitar en tu hábitat, no así, pero muy parecidos, sillones, y me gustaba la idea en este día de poder... Mira, ya llegó nuestro café. El que ríe último ríe mejor, dice segunda hermosas. de Cintia, capítulo 4. Porque vos lo ves todos tomando café allá. Gracias. Vamos que se termina el tiempo, Más se saca la lindas. cafetera, la tacita con el café. Vamos, No se me quemen. Muchas gracias. chicas. Qué nivel. Ay, sí. Qué mesaza. Qué mesaza, la mesaza. La mesaza. De hijos, mesaza de hijos, de hijas. Eso, ahí va. bien ahí. Ahí va. Muchas gracias, chicas. Unas genias Muchas totales. gracias, de verdad. Bien, entonces, te decía que, ¿por qué pensé este formato? Les cuento a ustedes, ¿por qué pensé este formato? Porque a Marce un poco ya le conté. Por una cuestión de consultorio, donde quiero que en este tiempo, el tiempo que nos lleve, podamos desarrollar un montón de conceptos que ya los venimos trabajando desde la palabra, pero también, y me parece súper importante y te digo rico, el hecho de poderle también aportar desde tu mirada como profesional de la salud, como que nosotros traemos, que tienen una raíz también en la orfandad. Entonces vamos a trabajar en esto. Entonces, en otras palabras, es como que nosotros estamos en nuestro consultorio, no hay gente. Listo, no hay nadie. No. No, La idea es relajarnos y hablar de ciertas cuestiones que las fuimos viendo domingo a domingo, y bueno, nada, recomiendo que el que no la vio que la vea, porque creo que tiene mucha riqueza cada una de las palabras, pero hoy darle un cierre a esta serie con un enfoque integral. Vos sabés que a mí esa palabra me encanta, Marce, yo la uso mucho. Sí. Lo integral, ¿no? Yo creo que la salud que Dios quiere para sus hijos es una salud integral. Creo que por lo menos a nosotros se nos ha revelado esto, y bendigo a Dios por eso, de entender que no es solamente atacar lo espiritual, sino también ver la parte emocional y obviamente la parte física también. Entonces, un poco es la idea de hacer un avistaje integral. Bien, ¿sí? Esa es un poco la idea de este tiempo. Ahí me voy a poner el azúcar. Sí, bueno, dale. Así que vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, en realidad está bueno porque somos una unidad, como el Señor nos hizo, ¿no? Somos un espíritu, un alma y un cuerpo, y las tres tienen que ser atendidas, y nuestra mirada no puede omitir ninguna de esas. Entonces yo le doy gracias al Señor, y lo he hecho públicamente por esta comunidad de fe que siempre vio y enfocó, ¿sí?, la misión desde este lugar. Creo que sí, que el rol del padre, inclusive en el área de la psicología, ha estado cada vez cobrando más protagonismo. ¿Por qué? Por lo que genera en nuestras vidas, por cómo afecta el resto de nuestras áreas y de nuestros roles, que después lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿está bien que yo diga que si no hubiera padres ausentes, no existiría la psicología? Sácate eso. Porque, a ver, creo que... Sí, pero es una gran parte. Todos los que vamos a terapia o fuimos a terapia... Hay un enrosque con el padre en algún punto. ¿Viste? O padre o madre, pero sí, hay un enrosque ahí. Yo digo, sí, es verdad. Es verdad, porque se nos acaba el curro a los psicólogos. Y a los pastores con la sanidad interior. Claro, por eso te digo, no. Pero es verdad que todos tenemos ciertos nudos en nuestra historia personal que en algún punto van a tener que ver con nuestros padres, porque cuando hablamos acá de padre, hablamos de padre y madre, porque hablamos de figuras de autoridad que vamos internalizando a lo largo de toda la vida. Entonces, entiendo que sí, que cuando uno tiene cosas no resueltas, insanidades, resentimientos, puntos en nuestra historia personal con el papá, con la mamá, difícilmente pueda hacer pie en otras cuestiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, obviamente, uno sigue, te pasaron cosas, tuviste ausencias, algún tipo de orfandad, y vos seguís
seguís y creces y trabajás o estudiás y te casás y tenés hijos, pero toda esa cuestión la vas arrastrando. ¿En qué? En tu modo habitual de ser, que en definitiva esa es la personalidad. Y la personalidad es el vehículo y la herramienta que tenemos para andar por este mundo. Bien, ¿sí? sí. Para alcanzar nuestros sueños, para relacionarnos con personas. Entonces yo siempre digo, cuando vos tenés algo no resuelto con tus padres, con tus figuras parentales, ¿no? Sobre todo en la infancia y en la adolescencia, vos vas a seguir, pero en realidad, ¿cómo seguís? En realidad, ¿cómo llegás? ¿Cómo llegás a un matrimonio? ¿Cómo llegás a ser padre o madre? Entonces siempre va a haber algo que resolver ahí. Por eso es tan preponderante, ¿no? el rol del padre, el rol de la madre, sobre todo en nuestras primeras etapas de la vida. Exactamente. Vos sabés que el Señor nos hablaba de un versículo, el Salmo 68, 5 y 6, que fue como un poco el eje de toda esta serie, que dice: Padre de huérfanos, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y una de las cosas con las que empezamos a hablar, o en la que empezamos a fundamentar esta serie, es que Dios nos creó para estar en familia. Así es. Que así fue desde el Génesis y así termina en Apocalipsis. Así termina la historia. Así termina con un matrimonio, con una familia, y termina con una boda del Cordero, esas bodas que vamos a sentarnos a la mesa con un novio que regresa, ¿no? Sí. Entonces, esto de la importancia de entender que no es la voluntad de Dios el tema de la soledad, ¿no? Y no me estoy metiendo en soltería, porque eso es otro tema. Eso es otro tema. Ser soltero no es estar solo, ya, o sea, eso también tenemos que dejarlo claro, ¿no? Eso para otro día, otra charla, hablaremos de soltería, pero hablo de la soledad como algo que a veces en nuestra vida se incorpora justamente por soledades que tuvimos o por ausencias que tuvimos. Sí. Entonces veíamos a lo largo de estos domingos esta visión bíblica que tiene que ver con cómo Dios le interesa, Dios quiere, Dios es nuestro Padre, pero es un camino de doble vía. Está en nosotros aceptar su paternidad o no. Exacto, ese fue su plan, y como vos decís, esta historia comienza así y termina de la misma manera. Y como en el andar de la vida Él sabe, porque somos imperfectos y acarreamos con cosas, y sabe que pueden haber ciertas falencias, ¿no? En esto de paternar y de maternar, Él es quien nos reparentaliza todo el tiempo, y a mí me encanta eso. Yo traje algunos conceptos que me gustaría dejar claros, ¿no? En psicología, la orfandad no solo se define como pérdida de uno o ambos padres por fallecimiento, sino también como una condición emocional que puede surgir de la ausencia o falta de apoyo parental, física o emocional durante la infancia y adolescencia. Entonces, es una condición emocional, y estaría bueno que hoy nos empecemos a mirar, ¿no? A hacer como un ejercicio de mirarnos hacia adentro, de hacer una introspección y preguntarle: Señor, ¿cuál es mi condición emocional? ¿Qué es lo que a mí me pesa? ¿Qué es lo que a mí me duele? ¿Qué es lo que a mí me falta? Porque una condición emocional me posiciona para relacionarme, para servirlo a Él. ¿Sí? Por eso, de verdad, muchas veces estamos orfandeando hasta dentro de la iglesia. Tal cual. Y no es el diseño de Dios para nosotros. Y también, fíjate que acá dice durante la infancia y adolescencia. ¿Por qué? Porque son etapas fundantes de nuestra vida, porque todo lo que nos pasa en nuestra infancia y adolescencia nos marca, es como que echa las bases, echa los cimientos para después sobreedificar sobre todo eso, ¿no? Pero qué bueno que es conocer a Dios, porque entonces Él nos toma de esos confines, nos toma de esas heridas, de esas ausencias, de esas orfandades, y nos reparentaliza todo el tiempo. Él siempre quiere ser nuestro papá, somos nosotros los que le tenemos que dar ese lugar a Él en nuestra vida para cambiar nuestra condición emocional y por ende nuestra posición existencial, ¿no? Bien. Tengo una pregunta, Marce. Vos desde sin obviamente faltar a tu secreto profesional que te caracteriza, la confidencialidad de cada paciente, ¿no? Pero te pregunto, vos tenés, no sé estadísticamente hablando, de tus 100% de pacientes, ¿cuántos son cristianos, hijos de Dios? Sé que debe ser un número muy alto.
Sí. Y te pregunto, ¿vos esto lo ves como un denominador común, el tema de la orfandad espiritual no Sí. resuelta? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque algo que yo quise dejar en claro desde el momento cero que empezamos con esta serie es que esta no es una palabra, una serie para los nuevitos en la fe. Es para nosotros. Es para todos, porque puede estar atravesándolo alguien que recién se acerca a Dios o Sí. puede ser alguien que está hace 20, 30, 40 años. Por eso te pregunto si esto es algo que vos en la común lo ves, ¿no? Como en la Sí. diaria, digamos, lo ves. Sí, gracias por la pregunta. En casi 30 años de trabajo, sí, es verdad que hay un alto porcentaje de pacientes que son cristianos, que son discípulos del Señor y que están lidiando con esto, ¿sí? Siempre hay un punto en el que yo encuentro, yo digo, esto es mamá, esto es papá, esto faltó. Y es verdad, porque eso después vos lo vas arrastrando en tu andar, por eso decía hace un rato, en tu servicio a Dios. Me ha tocado ver personas hermosas y que de verdad aman al Señor de una manera genuina, pero que se sienten huérfanos. Entonces, cuando vos te sentís, primeramente, en la orfandad trae un sentimiento de vacío y de soledad, ¿sí? Además de la tristeza y otras cuestiones que después podemos ir charlando, pero de vacío y de soledad. Y yo a veces escuchando a las personas en su discurso digo, claro, estás sintiendo vacío y soledad. Hay una parte de ese Dios, una faceta del Señor, que es la de papá, que no se le reveló. Porque de ninguna manera vos te podés sentir solo o sola como hijo o sentir un vacío porque Él lo llena, porque Él te está paternando todo el tiempo, aún desde antes de que tus padres supieran que vos ibas a nacer, fíjate. Entonces, sí, en mi experiencia con pacientes cristianos, sí he visto muchísimos síntomas de orfandad y generalmente no llegan al consultorio por ese tema, porque está velado esa insanidad, sino que llegan por otros temas, por ejemplo, de no sentirse afirmados, de no sentirse tenidos en cuenta, de no sentirse mirados tal vez por los pastores, por los líderes, de no sentir que están desempeñándose en el lugar que ellos creen y están convencidos que pueden estar, pero es una falta de paternidad, es un sentimiento de orfandad que no lo vas a llenar sirviendo más, sino que vos te tenés que encontrar, primeramente sanar lo que tengas que sanar con tus padres, ¿sí? Y para eso también está el espacio terapéutico, para sanar eso. Ahora, depende de tu adherencia, ¿no? a la terapia, a la orientación pastoral, a la sanidad, es que vas o no a salir airoso. Porque esas insanidades con nuestros padres, ese sentimiento de orfandad, te jala para atrás todo el tiempo. Porque lo que aflora siempre es esa falta, ese vacío, esa angustia flotante en todo lo que vos hacés. Entonces, tan importante es entender esto para pedirle, Señor, revelate a mí. Espíritu Santo, vos sos el que revela al Padre. Entonces, realmente revelate a mi vida como Padre, como ese Padre bueno, como ese Padre que corrige amorosamente, con ese Padre compasivo, con ese Padre al cual puedo ir y pedirle todo. Recién en el momento de la música, por eso les hablé a los chicos, ¿no? Yo escuchaba al Señor decir esto, que seamos niños como sus hijos. Él nos quiere como sus hijitos amados y que seamos libres para saltar, para tirarte al piso, para llorar. O sea, que Él nos encuentre siempre, ¿no? Con ese corazón, pero también con la madurez, ¿no? Que trae la sanidad a mi vida. Yo hace un rato dije, los padres y lo que nos transmiten son las bases, los cimientos de nuestra personalidad. Y si no tenemos eso firme y sanado, entonces nos volvemos inmaduros. Una cosa es ser niños para recibir todo lo de papá y otra cosa es ser inmaduros, ¿sí? Entonces pensaba en que el autor a los Hebreos habla de esto y dice, debiendo ser ya maestros, tenemos que hablar de los rudimentos. ¿Y qué son los rudimentos? Son nuestras bases. Entonces, tal vez no tuvimos los mejores papás, tal vez no tuvimos papás,
Tal vez sí los tuvimos, pero fueron ausentes, ¿no? Esta ausencia psicológica de papá, de mamá, te sentiste solo siendo un niño, sola siendo un adolescente, tal vez sí, pero hoy es tiempo de que eso se te revele a tu vida para que vos puedas de verdad ir a los brazos de papá y Él sana todas esas cosas, porque Él sí es perfecto. Y porque además tiene planes para nosotros, que si nosotros quedamos dolidos y quedamos estancados en nuestras insanidades, como Él nos ama, no nos va a querer asignar lo que nos quiere asignar. Por eso recién el Espíritu Santo, ¿no? Les compartía esto, de que el Señor quiere, bueno, listo, no vamos a hablar otra vez de esto. Vamos a seguir teniendo charlas, lo digo con amor y respeto, charlas de sanidad por la mamá, por el papá, porque Cintia no me saludó, porque... No. Es tiempo ya de andar en otros niveles y de cancelar eso, porque Dios lo llena todo, porque papá es perfecto en todas sus intervenciones en nuestra vida, y entonces ocuparnos de lo que hay que ocuparnos. Estábamos hace un rato anunciando que el Señor volverá, pero somos todavía, con estas cuestiones que estamos hablando de la orfandad, somos una novia apasionada, pero Él viene por una esposa madura. Él viene por una esposa madura. Entonces tenemos que estar a la altura de ese hombre, ¿sí? Que pronto volverá. Qué interesante, porque en Juan capítulo 14, 18 vemos a Jesús diciéndoles y trayendo esa esperanza a quienes estaban ahí con Él, y obviamente es la nuestra también: no los voy a dejar huérfanos, voy a volver. Y yo pienso, ¿por qué tuvo que Él dar esas palabras? ¿Qué necesidad había de que prácticamente ya desde las últimas palabras tengan que ver con esta afirmación? Y no tengo una respuesta a ciencia cierta, pero puedo deducir de que si lo dijo es porque obviamente lo necesitaban escuchar. Nunca Jesús dijo palabras de más o para sumar. Siempre había un propósito, ¿no? Y esto de dejar establecido y dejar esa seguridad, ¿no? No es que me voy para siempre, voy a ascender a los cielos, pero voy a volver, no los voy a dejar huérfanos, no van a quedar acá solos. Y digo, ¿cuántas veces nuestra vida espiritual y nuestra vida en general necesita volver a esas afirmaciones? Coincido absolutamente con vos, Marce, de que tenemos que llegar ya a tener otras conversaciones. Exacto. Coincido con vos de que hay un llamado a la iglesia a la madurez, pero con el correr del día a día, cosas que se presentan, vemos que hay cosas de base, como decís vos, que en algún momento nos corrimos de la base, y cosas que, como por ejemplo esto, y vos decís, tenemos que volver a esto por una necesidad de decir, volver a la base. Tal cual. Y parece que, por eso digo que eso no es una palabra o no fue una serie pensada para las personas que recién empiezan a caminar con el Señor. Hay personas, como decís vos, hermosas, que aman al Señor, pero que siempre el punto es el mismo: orfandad. Que, como bien decís vos, no se manifiesta de esa manera, se manifiesta con actitudes o con palabras o con reacciones, pero si uno escarba un poquito, el problema de base es la orfandad. Hay una frase que se dice, ¿no?, que no hay que atacar el síntoma, sino ir a la raíz, ¿no? Exacto. Y un poco de eso se trata esta serie, de decir, no me quiero quedar con el síntoma de ver, ¿por qué fulano reacciona? O sea, hay algo más profundo, y es esa falta de paternidad. Y también algo que dijimos, y es esto de entender que es parte de un proceso. Exacto. ¿Sí? Es parte de esa palabra que odiamos, pero que es así, es parte de un proceso. ¿Por qué? Porque uno, cuando empieza así, y les animo a que hagan ese ejercicio, si uno entra a YouTube y pone prédicas de orfandad, háganlo. Lo primero que te aparece es venciendo la orfandad, venciendo el espíritu de orfandad, venciendo. Y yo digo, ¿pero se vence la orfandad o se transita la paternidad? Sí, yo creo que es eso segundo. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, claramente la tarea de discipular también tiene que ver con una tarea no solo de liderazgo, sino de paternar a nuestros discípulos. Él sabía muy bien lo que sus íntimos sentían, ¿no? Yo creo que era como así, estar con papito, estar ahí con él sabe todo, no importa dónde vamos, pero lo seguimos, ¿no? Y entonces, claramente ellos sentirían el advenimiento, esa angustia, ¿no?, que es un combo emocional feo, les vendría de alguna manera anticipando la soledad, el temor, porque la orfandad
lo que genera es eso, ¿no? El rol del padre tiene que ver con muchas más cosas de lo que la psicología clásica por ahí, que poco lo tenía en cuenta, al papá, por ejemplo. Pero el rol del padre es ese rol de sostén, de guía, de instrucción en la palabra. Es el modelo también, el modelo en ese laboratorio emocional que es la familia. Es el modelo de cómo se trabaja, cómo se es esposa o esposo, cómo se es papá cuando se enoja, cómo se reconcilia papá, qué tantas veces un papá pide perdón, por ejemplo. Y tal vez hoy no tenemos a nuestro papá para que nos pida perdón o para pedirle perdón, pero el Señor no nos deja huérfanos, o sea, transitar su paternidad tiene que ver con todo el tiempo, experimentar que Él está, que Él nos cobija, que Él nos instruye, que Él nos exhorta, nos reta amorosamente, como hacemos con nuestros hijos, que no nos deja de amar, pero que, viste, a veces te quiere dar un tate quieto como, bueno, basta, termínala. Tengo esto para vos, tengo esta asignación para vos. Terminala de orfandear, viejo, acá estoy. Una cosa así me imagino. Yo un poco a veces cuando me caliento soy así con mis hijos. O sea, terminala. Pero bueno, cuando transitamos la paternidad, y esto es hermoso porque esto es un presente continuo, es ir transitando la paternidad de Dios. Entonces, a veces tenés esos besos de Dios, los besos de la boca de Dios, que es su palabra hermosa, eficaz, penetrante. Muchas veces tenés los retos de Dios, la disciplina de Dios. Él quiere formar, ¿cierto? El propósito es Cristo en nosotros, formar a Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, en ese transitar la paternidad tenemos que bancar todas las de Dios, o sea, porque es papá. Y nuestros hijos, los que tenemos hijos, nos bancan todas. Y bueno, y menos mal, ¿no? Porque si no, pero bueno, ayer tuve un momento yo con el Señor, un momento de intimidad y de estar en su presencia. Y el Señor me hizo dar cuenta que yo sentía ofensa con personas importantes de mi vida, pero que estaba ofendida. Y a mí me molestó eso, porque lo primero que hice fue argumentarle, como hacen los hijos. No, te dije que no. ¿Por qué? Pero decime por qué. Decime por qué no. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no me dejas ir? Decime por qué no puedo. Porque fulanita le dejaron. Porque a ella la dejaron y ¿por qué vos a mí no me dejas? Bueno, entonces yo eso le hacía al Señor, a papá, que claramente estaba ahí, diciéndome, soltá esa ofensa. No, si yo no tengo ofensa, porque lo que pasa es que y empecé a fundamentar todo, claro, porque me vuelvo reargumentativa, ¿no? Hasta que el Señor, o sea, yo lo que pude experimentar en el Espíritu es que Él con una sonrisa amorosa se quedó ahí como diciendo, bueno, haz lo que quieras, pero te jorobás vos, o sea, o la haces cortita o haces más largo el proceso. Entonces, ese es papá. En lo personal he experimentado un modelo de padre que gracias al Señor hoy lo tengo y lo puedo honrar y lo puedo cuidar en su viudez. Y es hermoso, él es una persona que suma realmente. Para él todo es lindo, para él todos son buenos y para él todo está bien. O sea, pero de verdad, el que conoce a Coco sabe que es así. Sí. Y bueno, y yo pensaba en esto, ¿no? Que cuando yo era chica, en mi niñez y mi adolescencia, yo tenía muy pocos ratos con mi papá, porque él trabajaba mucho. Inclusive, por momentos, por temporadas, trabajaba de lunes a domingos al mediodía. Pero esos domingos que mi papá no trabajaba, yo me acuerdo que él miraba la Fórmula 1 y entonces yo me levantaba con él. Me levantaba más temprano con él porque él preparaba sus asados, se preparaba un aperitivo y yo estaba con él. En realidad a mí no me importaba nada la Fórmula 1, pero sí disfrutaba mucho esos tiempos con mi papá. Pero siempre tuve en él, o sea, yo sentía con mi papá esto, estoy segura, si está mi papá, todo va a estar bien. Lo vi, siempre crecí viéndolo una figura fuerte, protectora. Tal vez no era del abrazo, no era de la palabra, pero tengo anécdotas para contar de mi papá. Pero bueno, no era así como muy afectuoso en el contacto físico y las palabras, pero era muy justo, muy certero. Entonces yo pensaba, qué bueno que tuve esos momentos con mi papá.
un modelo muy proveedor también. Pero no tuve tanto acercamiento. Eran esos ratos que yo le robaba el domingo. Entonces, cuando yo conozco al Señor, ¿qué te parece que me costaba tener ese tipo de cercanía? Esos momentos de mayor cercanía con papá. No con el Espíritu Santo, no con Jesús, era con papá. Porque para mí mi papá era guau, pero también a veces estaba muy lejano en el tiempo los momentos que yo podía tener con él. No me costó, por ejemplo, ver a un Dios papá que dice, bueno, Marcela, hasta acá, basta. ¿Por qué? Porque mi papá fue así. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que una vez, anécdota, una vez salíamos con mis amigos, ¿no? Un grupo muy lindo que frecuentaba mucho mi casa. Entonces, ellos siempre se iban a desayunar a un lugar muy conocido acá en Bahía. Y yo siempre me quedaba con las ganas, porque a mí no me dejaban, pero un día quise, desobedecí. Entonces, fui con una amiga, ¿no? Con una amiga le digo, vamos, sacate los zapatos. Eran como las 6 de la mañana y que vamos a entrar despacio y nos acostamos vestidas. Pues yo quería ir a desayunar, no hice otra cosa que ir a desayunar. Entonces cuando yo entro así, mi papá estaba ahí sentado. Le digo, buen día, pa. Y me dice mi papá, no quiero nunca más que vengas de día a tu casa. Bueno, pa, nunca más volví de día a mi casa. O sea, esa parte a mí no me costaba ni me cuesta recibir de Dios. ¿Sí? Hay otras que me cuestan más y yo creo que a todos, de acuerdo a la crianza que hemos tenido, a la ausencia o mala presencia, quizás por momentos, de nuestros padres, vamos a reeditar eso con Dios Papá. Pero Él verdaderamente, por eso digo, nos toma de esos confines. O sea, transitar la paternidad de Dios tiene que ver con esas prisiones donde quedó cautiva nuestra alma y Él nos saca de ese lugar, nos saca con ese amor de padre, con ese amor incondicional, con ese amor que provee, con ese amor que nos da seguridad, contención. Entonces, qué bueno que es esto que vos decías de transitar, ir transitando la paternidad y no quedarnos tal vez en esos momentos en donde de niña, de niño nos sentimos solos capaz. Capaz que nuestros padres no quisieron, pero sí nos sentimos solos o nos sentimos rechazados porque nos dijeron cosas que quedaron como muy grabadas. Pero por eso qué importante es, Señor, hoy me arrepiento de no tener tus pensamientos. Ese arrepentimiento, esa metanoia que todo lo transforma acá. Y tenemos el pensamiento de Dios revelado. Entonces, voy a desarraigar esas frases, esas palabras que me dijeron, o voy a implantar tu palabra y tus pensamientos a cambio de esas cosas que mi mamá o mi papá no me dijeron. Quizás no me afirmaron, quizás no me validaron, quizás alguno de los dos o los dos no estuvieron, ¿no? Y hoy me doy cuenta que no fui la esposa o el esposo que vos querés, que vos tenés diseñado para mí, o la mamá o el papá que vos diseñaste para mi existencia, pero hoy me doy cuenta y hoy es el tiempo. Es el tiempo de ya cortar con todo eso, ¿no? Esas cosas ya pasaron y hoy podemos estar transitando con Él una paternidad que es eterna, que es perfecta y que si nos exhorta o nos reta, también es amorosa, porque es para que Cristo sea formado en nosotros. Tal cual. ¿No? No, es tan interesante escucharte y es como que del tema que planteamos se abren tantas aristas, ¿no? Y pienso, vos dijiste que no, esta frase que tan real, ¿no? La familia o la casa es el laboratorio, el primer laboratorio es ese. Y la iglesia cumple un rol similar, ¿no? De laboratorio, porque cuando nosotros nos empezamos a relacionar los unos a los otros, va a aflorar también esa orfandad no resuelta, esa paternidad no revelada tal vez todavía en su totalidad, en ese proceso, ¿no? Entonces, en lo particular a mí me pasa de que cuando veo una situación de, llámese un acto de rebeldía o algo así, de confrontación, más allá de lo que me puede llegar a molestar esa situación, si escargo un poquito veo que hay una cuestión de tal vez falta de límites en su casa, nunca los tuvo, entonces de repente entramos a un lugar, a una familia más grande como es una iglesia y empezamos a recibir cosas que tal vez en casa no recibimos, por eso cuesta más. Por eso cualquiera que se ha desarrollado en cualquier servicio y ha tenido tal vez la posibilidad de trabajar cerca de, por ejemplo, personas de las Fuerzas Armadas, vas a ver que no le cuesta recibir órdenes y hacerlas, porque eso ya lo tienen incorporado.
Pero nosotros, los seres humanos en su totalidad, nos cuesta un montón. Y yo creo que la base tiene que ver con eso, con lo que no recibimos, con lo que no pudimos sanar. Porque si nos quedamos en lo que no recibimos, bueno, creo que todos no recibimos Todos algo. lidiamos con faltas. Todos. Sí. Creo que usar eso de excusa, como decías vos, ser El argumento. argumentativo en Sí. eso, creo que nos aleja del propósito de poder cumplirlo, ¿no? Y pensaba también en cuáles son las emociones, ¿no?, que se ocultan detrás de actitudes, ¿no? Porque nosotros a veces vemos actitudes, reacciones, ¿no? Sí. Uy, le dije esto y se puso así. Y vos decís, che, pero no era para tanto. Pero hay una emoción ahí guardada, Sí. ¿no? Hay algo que no se está diciendo. Por eso creo que hay que escuchar más lo que no se dice que lo que se dice. Tal cual, ¿no? sí. Porque por ahí uno puede escuchar muchas palabras, pero hay otras cosas. Hay una mirada triste, hay un cansancio tal vez de muchas cuestiones emocionales. Entonces, qué importante es poder discernir las emociones ocultas detrás de las actitudes Sí, también. sobre todo a quien le ocurre poder yo darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué me puse así cuando me hicieron una observación en la iglesia? ¿Sí? La familia es el grupo primario y el laboratorio por excelencia, pero la iglesia de los grupos secundarios es nuestra segunda casa. Porque además somos familia, recién lo decían los chicos, somos familia. Y a ver, yo no me voy de mi familia y de mi parentela porque me peleé con mi tío, porque mi prima me ofendió. No, en realidad uno no tiene ex familias en la vida, tenemos familia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me agarra un encono, me quiero ir de la iglesia o a veces no me voy, pero me quedo de una manera que es totalmente inadecuada? Me quedo con una pasividad que no es buena. ¿Sí? De adentro y de afuera, digo. Entonces, el rol del padre es muy importante porque el padre conecta emocionalmente con sus hijos desde que están en la panza de la mamá, ¿no? Que cada vez se le da más cabida, más participación. Yo anoté algo acá, ¿no?, que dice, la orfandad emocional es la falta de conexión emocional, apoyo y cuidado por parte de los padres, ¿sí?, aunque estén presentes físicamente. Esto genera sensaciones de soledad, de falta de amor, ¿sí?, que seguramente experimentaste en tu niñez, en tu adolescencia, en algún momento, ¿no?, de la vida, donde eras un niño dependiente, vulnerable e indefenso. Es decir, cuando hubo un padre o una madre que no conectó, por lo que sea, o que no estuvo, o que estuvo pero no estuvo, ¿no?, que es la falta de conexión, esto afecta, claro que afecta, pero afecta, fíjate, a un niño o adolescente dependiente, vulnerable e indefenso. Cuando somos adultos no somos ni dependientes, o por lo menos se espera, no ser dependientes, no ser vulnerables y no ser indefensos. Y si somos adultos y estamos en Cristo y somos discípulos del Señor, entonces hoy, ¿no?, es bueno mirarme para adentro y decir, che, acá me sentí vulnerable. Acá me sentí dependiente, dependo de la mirada del líder o dependo de que me den palabras de afirmación cuando yo he hecho algo, pero porque lo arrastramos. Pero esto es para darnos cuenta, ¿no?, para decir, bueno, hoy hago un stop, como estamos haciendo acá, y me doy cuenta que esto me pasa. ¿Por qué me siento que en algún punto dependo, ¿no?, de que se den cuenta que estoy o de que noten mi ausencia? ¿Por qué me siento vulnerable en algunos momentos? No sé, puede ser en un grupo pequeño, en una prédica, en un encuentro con alguien de la iglesia. ¿Por qué me siento indefensa, indefenso? Entonces, ahí puede estar la raíz. Esto que vos decís de no quedarme con la conducta manifiesta, ¿sí? Porque si Dios te puso en lugares a cargo de personas, entonces es bueno entender que es cosa de adultos también para Dios ponerte en ese lugar. Entonces, no quedarme con la conducta manifiesta de esta persona, que quizá fue una cara, un enojo, un desaire, sino qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de esta conducta? Tal vez yo no lo sé y puedo preguntarle al Señor, o tal vez la persona viene y me lo dice, pero si no me lo dice, entender que algo pasa, que puede tener que ver con su historia, con su falta de sanidad en alguna de estas áreas, ¿sí? Porque si no, se entiende que cuando somos adultos tenemos la capacidad de ser independientes, autónomos, maduros emocionalmente y no ser vulnerables ante cualquier cosa. Y sobre todo cuando servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no?
Totalmente. Sabes que este año el Señor como iglesia nos está hablando fuerte a ni más ni menos que obedecer su voz y hacer discípulos. Sí. Porque no es una opción, porque no es algo que, bueno, si queremos lo hacemos o no, es Tal un cual. mandato, Sí. ¿no? Hacer discípulos. Y esto de la paternidad no es que está como, no es que nos tomamos una pausa de la palabra para este año y hablamos de paternidad, no, porque si uno no tiene en claro esto, las bases, ¿qué tipo de discípulo vamos a hacer? Tal cual. Vamos a ser con S y vamos a hacer con H, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tipo de discípulos voy a ser yo y en qué tipo de discípulo me voy a multiplicar en otros? Y yo pienso, obviamente, estas palabras son de Jesús, que hagamos discípulos, y Jesús lo dijo con conocimiento de causa y con autoridad. Él hizo discípulos. Sí. Ahora, yo pienso en qué les mostró a sus discípulos, porque podemos debatir un montón de cosas que Él les mostró. Les mostró hacer milagros, les mostró cómo amar a pesar de la condición del otro, les mostró la multiplicación totalmente divina de provisión. Pero más allá de todo eso, le mostró a los discípulos un modelo de ser hijo. Sí. Él no hablaba con alguien lejano, él hablaba con su papito, con su aba. ¿Sí? Entonces, digo, ¿qué modelo lo llevo a nosotros ahora como discípulos? ¿No? ¿Qué modelo de discípulos estamos haciendo? Lo vamos a hacer no con nuestras palabras, sino con nuestra esencia. Jesús, capaz que en ningún momento les dijo, aunque en realidad sí, les dijo, tienen que orar de esta manera y les enseñó a orar, Sí. pero iba más allá de las palabras, era lo que Él mostraba, la esencia. Jesús fue hijo, es hijo. Sí. Y mostraba esa relación saludable con el Padre, un papá presente, un papá cercano, ¿no? Entonces digo, todo esto, y lo conecto con nuestra palabra para este año, para este tiempo, para llevar a la práctica, ser discípulos. Digo, no podemos hacer discípulos bien, conforme a lo que el Señor quiere, si no está esto incorporado en nosotros, sano en nosotros, y lo empezamos a vivir y a transitar. Sí, como vos decís, Jesús les enseñó a ellos, ¿no? ese modelo de relación con papá. Y él mismo les dijo, yo no hago nada que no vea hacer a mi padre. Si esto lo aplicamos a nuestra familia, muchas veces andamos renegando con nuestros hijos y los pibes no hacen ni más ni menos que lo que nosotros estamos haciendo. Ni hablar. ¿O no? Tal O cual. sea, ¿cómo es tan transitivo esto, no? De que, bueno, lo que mis padres conmigo y lo que yo con mis hijos. Mira, una anécdota cortita esta semana. Ay, no me muero. Esto que decís, cómo tus hijos te miran, te observan y te copian, sí, ¿no? re. Son nuestros primeros discípulos, Sí, ellos, sí. para bien y para mal. Mi hija le encantan los peluches y arma familias de peluches. Ah, bien. Entonces dice, bueno, y dice, esta es la mamá. No, es genial, me lo contaba mismo y yo lloraba de la risa. Dice, esta es la mamá. A veces está cansada de ser mamá. Claro. A veces se cansa porque los hijos se pelean. Todo estaba Y haciendo. a veces se cansa y a veces hasta quiere unas vacaciones de ser mamá. No. Pero bueno, es mamá. Ajá, le decía Emma tratando Claro. de contenerse la risa. Sí, sí. Y esta es la mascota. A veces no le dan de comer a la mascota. No, pobre nuestro conejo, pobrecito, que está de gracia sobrevive ese conejo. No, muero. y así empezó a proyectar. Y yo digo, Claro. qué tremendos que Sí. son. Por Sí. favor. Ellos más que escucharnos nos ven actuar, sobre todo en primera, segunda infancia, ¿no? Después en la adolescencia viene otra guerra con los niños, pero Ahora, como decís vos, ¿cómo le vamos a pretender cómo vas a decir que las madres se Claro. cansan? Y se me escucha hablando de cansancio. totalmente, claro, Entonces claro. digo, es cierto lo que vos decís, no podemos pretender que nuestros discípulos hagan otra cosa que lo que no ven de nosotros. Totalmente. Entonces, por eso el Señor me traía esto, ¿no? Que ustedes sanen y cancelen todas esas cosas y transiten o comiencen a atreverse a transitar la paternidad de Él, porque Él los quiere comisionar para otras cosas mayores. Lo dijo el Señor Jesús, pero Él no nos va a dar cosas mayores si en esto que son nuestros rudimentos estamos insanos, estamos con resentimientos, con rencores o con heridas que todavía sangran, ¿sí? Ninguno de los que estamos acá tuvimos un papá o una mamá perfecto. Siempre tuvimos algo que decir de nuestros padres, siempre. Y así nuestros hijos van a tener y tienen a veces cosas que dicen de nosotros. Ahora, ¿qué modelo tenemos en Jesús? ¿No? Ese hijo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
ese hijo que se apartaba para hablar con papá, para hablar de tener momentos de mayor cercanía en donde la conversación iba a niveles muy profundos, ¿no? Ese hijo que fue comisionado y que cumplió. Ese hijo que hizo lo que vio hacer a su padre y que habló lo que escuchó hablar a su padre. Entonces, si esto nosotros lo podemos transitar con ese modelo, somos llamados a ser mensajeros, a ser líderes y a llevar la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Entonces vamos, y además fuimos llamados no a ser creyentes, sino a ser discípulos. Tal cual. Porque una cosa es un creyente y otra cosa es un discípulo. Entonces, el discípulo hace lo que hace su maestro. Entonces, qué bueno es entender esto para entrar en esas grandes ligas lo más sanos que podamos. Y si nos damos cuenta que hay alguna raíz de amargura o algo que tenemos que arreglar, rápido, o sea, ser prontos para ir a la presencia de papá, decir, me está pasando esto, no te entiendo esto que me decís. Ahora, vos decías todo esto de Jesús y fíjate que también hay un detalle no menor, hablando de salud emocional, que Jesús también nos enseña y nos deja, por algo está en la palabra, es para que nosotros lo leamos y lo aprendamos, es esto de esa honestidad con el Padre, de decirle, o sea, si es posible, pasa de mí esta copa. Sí. Él se animó a decirlo. Después, que se haga tu voluntad, pero él se animó, no solamente eso, sino plantearle al Padre, me siento abatido, me siento angustiado, hasta inclusive manifestarle la soledad que él sentía. Sí. Y digo, ¿cuántas veces nosotros no somos honestos con nuestro Papá Celestial? No somos honestos. Y obviamente, al no ser honestos con Él, tampoco somos honestos con las personas que nos lideran, que nos ¿por qué? Porque tenemos en nuestro chip, tenemos esto de, no digas lo que sentís porque te van a castigar por eso o porque te van a mirar. Y digo, ¿por qué no hacemos lugares seguros? ¿No? Sí, porque en realidad este modelo, ¿no? Este ejemplo de Jesús, de hijo que abría su corazón y lo derramaba ante el Padre con total honestidad, diciendo la verdad. A veces capaz no lo pudimos vivir con nuestros papás acá, no sé, capaz que porque tu mamá, tu papá te maltrataron, eran cerrados, demasiado estructurados, no sé, todos podemos tener un montón de situaciones y argumentos, pero con el Señor sí podemos. Lo que pasa que también como cristianos, a raíz de cosas aprendidas o bueno, mal aprendidas porque nos enseñaron mal, negamos nuestras emociones, ¿sí? Entonces no podés estar enojado con Dios. ¿Y si es mi papá? Yo con mi papá me puedo enojar. ¿Por qué no puedo? Obviamente que no le voy a faltar el respeto, pero a mi papá tampoco le falta el respeto, por lo menos eso se espera. Entonces, ir a Dios sin máscaras de estructura, de religiosidad, y verdaderamente decir, me siento enojada, Señor, me siento, papá, recontra enojada con esto. Y tal cosa me ofendió. Hoy me siento triste, papá. Hoy me siento triste. Hoy no tengo ganas de hablar con vos. No tengo ganas de hablar, no tengo ganas de cantarte. Sacarnos nuestras máscaras, esas que vamos coleccionando a lo largo de toda la vida y que son un repertorio de conductas aprendidas. ¿Por qué? Y bueno, por la relación que tuvimos sobre todo con nuestros padres, intrafamiliar también. Entonces, pero con él ir así, ir sin tapujos y tener esa autenticidad. En psicología la autenticidad es sinónimo de salud y de libertad, por ende. Entonces, por un lado, decimos que somos salvos, que somos libres, y por otro lado no nos sentimos tan libres para transitar y ejercer nuestra condición de hijos ante papá, ante Dios papá. Tal cual. Sabes que el domingo pasado y el Señor nos llevaba a ver como un caso de, un estudio de casos, ponele, un caso particular que es la casa de David. Y vimos cómo el tema de la paternidad en David fue un gran tema, o un chiquito tema, pero en realidad fue un gran tema. Esto de cómo él no fue un buen padre, no más que nada en sus primeros hijos, y bueno, se revierte la historia con Salomón. Sí. Y hablábamos sobre la consecuencia trágica que trajo la ausencia de un papá. Veíamos el caso de Amnón, cuando él no lo corrige, no lo exhorta, no lo disciplina, después de haber hecho una aberración semejante como violar a su hermana o media hermana.
Y vemos cómo esa permisidad de David, o esta cuestión de no me quiero meter, no me involucro, hizo que otro de sus hijos, Absalón, entre en ira, entre en venganza, y él ajusticia a su hermana por mano propia, y eso trajo, bueno, todo lo que trajo, ¿no? Entonces, pienso, ¿no? Cómo es ese contraste, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre al que cualquiera de nosotros, y no lo digo mal, por el contrario, admira y decís, ay, cuando venga Cristo, lo que quiero, una de las cosas que quiero hacer cuando esté ahí es estar y charlar con David, un hombre, pero a su vez con una falencia tan grande en su paternidad, que le llevó como consecuencia a que no se pueda realizar el sueño que él tenía en su corazón, que era hacerle el templo a Dios. Sí. Y Dios le dice, no lo va a hacer, vos lo va a hacer tu hijo. Entonces, digo, ¿cómo esto de ser ungidos no significa que haya una perfección en el carácter o en la persona? Por el contrario, ¿no? Es bastante paradójica la historia de David. Sí, en realidad, como vos decís, ¿no? ¿Quién no se quiere tomar unos mates con David en la eternidad? Pero sí, el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios tuvo sus agujeros en su paternidad. El caso de uno de sus hijos también con ese favoritismo. Algunos dicen que Amnón era el favorito, dicen por ahí. Y bueno, y lo que puede generar. Yo siendo en mi condición de hija única no lo he vivido, pero sí es una risa, porque hay una humorada en mi familia que todos mis hijos dicen, decime a mí que soy la favorita. No, en realidad el favorito soy yo. Ese favoritismo puede herir el corazón de nuestros hijos. Entender que seguramente David tuvo una relación, la que pudo, diferente con cada uno de sus hijos, expectativas diferentes, ¿sí? Y en su corazón humano también ha fallado, y sus hijos han cometido las cosas que cometieron por conductas que no eran sanas de un papá. Entonces, entender que el ungido, ¿no?, por rey, tuvo esas falencias como padre. Yo creo que bueno que haya quedado en las Escrituras esto, porque entonces decimos, pero, hey, David, como vos decís, hay una admiración, es como lo más. Sin embargo, él en esta parte falló. Y nosotros también. O sea, el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ungió para todo lo que sabemos que nos ungió. Pero somos falibles. Pero si yo voy más arriba, pienso, bueno, pero mis papás también. ¿Por qué no les perdono, entre comillas, su condición de ser falibles? ¿Por qué no puedo sanar la lastimadura que me hicieron como padres, ¿no? Entonces digo, qué bueno que estas historias queden acá, porque nosotros seguramente no tenemos el caso de un hermano que mate a otro hermano, fíjate vos, pero sí tenemos otras cosas. A veces matamos con los silencios, con la indiferencia. Lamentablemente en mi trabajo muchas veces me tocan historias de familias que hermanos no se hablan durante años porque han tenido distanciamientos por cosas, o porque han estado heridos, porque total el favorito o la favorita es él o ella. Yo creo que no. El peor de los, por lo menos a mí que me quedó grabado de los escenarios familiares, tiene que ver cuando mamá estuvo en coma, en la terapia intensiva. Cada vez que nos daban el parte médico, nos llamaba el doctor y nos daba el parte, y estábamos todos juntos recibiendo el parte médico. Pero en algún momento, fueron 40 días, fue larga la experiencia, pero en esos 40 días hubo momentos donde había otras personas ingresadas, y me acuerdo del caso de una persona donde el médico tenía que darle el parte por separada a la familia, porque no se podían ver entre ellos. Claro. Se estaba muriendo la mamá. Es tremendo. Y los hermanos estaban peleados, entonces tenía que darle... Y a uno le da ganas de agarrar y decir, déjense de romper, se está muriendo tu mamá, júntense en ese momento, aunque sea. Pero es tanto a veces el orgullo, tanto a veces el odio, y lo llevo a la iglesia. Vos dijiste algo muy, que a veces nos olvidamos, que es verdad, nosotros tal vez no agarramos un arma y matamos, porque obviamente vamos presos, pero sí matamos con la indiferencia, matamos, y eso en una familia no se puede naturalizar, normalizar. No puede ser. Muchos, estoy tratando, no me voy a dar vuelta porque no quiero ver a nadie. Muchos, viste, vienen de congregaciones donde el momento de la Santa Cena era el momento, ¿viste? Bueno, o sea, sí, vamos a reconciliarnos. Claro, reconciliémonos porque si no, comemos condenación. No, pará, no es la Santa Cena, es el cuerpo de Cristo. O sea, no es la Santa Cena, es el cuerpo de Cristo. Lo que me tiene que
dar ese empuje para decir, che, me tengo que arreglar con fulano. No puede ser que yo le haya dado vuelta la cara, porque nosotros nos damos cuenta. Cuando yo le quiero dar vuelta la cara a alguien, me doy cuenta que lo Obvio, hice. sí, claro que Entonces, sí. no podemos naturalizar eso, normalizarlo y decir, bueno, o entrar en argumentos, ¿no? Entonces, esto de ser familia Sí. es también esto de decir, no puedo ser un asesino de mi hermano. Somos familia y tenemos ese papá eterno y bueno. Si a nosotros nos duele muchas veces, a veces nos enoja que nuestros hijos se peleen, pero digo, a veces cuando van siendo más grandes nos duele que por ahí se ofendan entre ellos. ¿Cuánto más a Dios, que lo dio todo por nosotros y que somos hermanos, hijos de un mismo papá, con Jesús como hermano de muchos? O sea, es como dimensionar que a veces de verdad decimos las cosas o leemos la palabra o escuchamos el mensaje, pero no vivimos el mensaje y no somos el mensaje. Acá no se trata solamente de dar un mensaje. Tu vida es el mensaje, tiene que ser el mensaje. Entonces, somos sabios cuando dejamos pasar por alto la ofensa, dice el Señor. A veces tenemos corazones ofendibles con los hermanos, con nuestros discípulos, con nuestros compañeros de batalla. Y no está bueno eso, porque es una de las armas que el enemigo está utilizando para debilitar el cuerpo de Cristo, para debilitar la iglesia, porque el enemigo sabe muy bien el rol de la iglesia en estos últimos tiempos. Entonces va a utilizar mucho, y ya lo está haciendo, la ofensa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empiezan a haber fisuras, porque si va fulano yo no voy, porque bueno, me arreglo, como vos decís, para la Santa Cena, pero a papá le sigue importando más que todas las cosas nuestro corazón. Ni siquiera lo que hagamos para él, sino nuestro corazón, porque si nuestro corazón es un corazón, por ejemplo, inofendible, con nuestros padres, con nuestros líderes, con nuestros hermanos de la iglesia y la familia, si nuestro corazón es inofendible, entonces nos hacemos inatrapables para el enemigo. Esa es la trampa que Satanás quiere, que nos ofendamos entre nosotros y que andemos toda la vida lidiando con nuestros dolores y nuestras insanidades y nuestras orfandades, porque el enemigo sabe muy bien lo que un hijo de Dios, cuando sabe que es hijo, puede hacer. No solo da el mensaje, sino que se convierte en el mensaje. Y vos empezás a decir, che, pero mira esta qué bien, porque la verdad que se había repeleado, le dijeron tal cosa, pero ella o él bien. Entonces ahí le das con la piedra en los dientes a Satanás. Tal cual, tal cual. ¿Viste cómo se puso de moda la frase elijo creer? Bueno, Elijo elijo creer. no ofenderme. Claro. Elijo, porque no deja de ser eso una elección. Yo Tal elijo cual. no ofenderme. La ofensa está. Sí. Yo elijo tomar el camino Sí. de decir, bueno, dejo pasar por alto, ¿no? Sí, Como dice y la no palabra. argumentar. Porque, digamos, no se trata de razones, sino que se trata de humillar nuestro corazón. Porque el Señor realmente nos pide eso. Él jamás nos va a desechar cuando vamos con un corazón humillado delante de su presencia. Y esto vos lo vivís en la familia, lo vivís en la iglesia. De eso se trata, ser el mensaje. Ahora, nos metimos en la ofensa, que no era un tema que estaba, pero me encanta que nos hayamos metido porque vos podés, desde tu lugar de experiencia, ¿no? ¿Vos creés que la ofensa puede ser un síntoma de la orfandad? La ofensa, sin ninguna duda, es un síntoma. Y cuando hablamos en psicología de síntoma, yo digo siempre esto y se lo digo a los pacientes. Síntoma es igual información. O sea, es una luz que se prende, ¿para qué? Para que yo le preste atención y vea qué hay detrás. Entonces, ¿el síntoma es la ofensa? Sí, lo es. La ofensa es una conducta manifiesta que me quiere decir algo. Que puede ser no estar transitando esta paternidad, entonces me vuelvo vulnerable a una mirada, no mirada, a una palabra, a una falta de palabra de afirmación, a un lugar que no me dan, a una escucha que no tengo dentro de la iglesia. ¿Y qué me importa si no tengo una escucha acá, si yo voy al Padre y el Padre sí me escucha? Tal cual. ¿No? Qué distinto. Si yo tengo toda mi sensibilidad espiritual y mis sentidos enfocados en quien tengo que tenerlos, que es en el Padre siempre me escucha. Tal cual. ¿Qué padre, no? De nosotros los que somos padres acá, no escuchamos si alguno de nuestros hijos nos quiere hablar, si nos pide hablar, o yo siempre cuento, y creo que acá alguna vez lo dije, con una de mis hijas había ciertos códigos que teníamos, ¿no? Que yo sabía que si se venía
a la cocina, cerraba la puerta y ponía el agua para el mate, era charla. Entonces yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo porque sabía que en ese momento, siendo ella adolescente, quería hablar de algo muy importante para ella. ¿Sí? Entonces, si nosotros, siendo malos, podemos hacer esto y dejar de hacer la comida para escuchar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro papá celestial, nuestro papá que nos llama a la mesa, nuestro papá que nos da identidad desde siempre y para siempre, que nos asigna lugar eterno? ¿Cuánto más Él? Lo que pasa es que somos nosotros los que no vamos así a Él. Tal cual. Bueno, yo ahora que decís esto me haces pensar un montón y aprovecho, no sé si está viendo o no, o lo verá, pero yo honro a mi papá, que no fue perfecto, pero es al día de hoy y con la agenda que tiene mi papá, que vos sabés lo que es la agenda de mi papá, yo le digo, papá, quiero hablar, tenés un rato, lo que sea que esté haciendo lo deja. O sea, y eso es tan bueno para un hijo, esto que decís, no lo había visto de esa manera, pero digo, wow, porque normalmente tiene que ver con cosas a nivel, situaciones eclesiales que me siento superada y demás, pero como sea, siempre está ahí el momento, nunca recibí no puedo, hija, estoy ocupado. Claro. Jamás. Y digo, qué bueno eso para el hijo, ¿no? Y eso también replicarlo para nuestros discípulos, cuando nos pidan tiempo, que a veces, bueno, sí, déjame que vea, y a veces lo pateamos, y ya cuando lo tenemos ya pasó la situación. Qué importante es la prioridad. Y ¿sabés qué? Te quería llevar a pensar, no sé si podremos poner en la pantalla el cuadrito del domingo pasado, creo que fue, o del anterior, no me acuerdo, de la mentalidad de huérfanos y de hijos en la iglesia. No sé si estará, esto no estaba preparado, así que si no está, no pasa nada. Pero, ¿por qué me parece interesante traerlo de vuelta? Porque cómo esa orfandad se ve, ¿no? en lo diario, y cómo está bueno, como decías vos, ver esas alertas, porque yo sé, vos dijiste algo, bueno, todo es muy interesante, pero dijiste algo que decías, muchas veces el que está viviendo la orfandad no se da cuenta. No, totalmente. No la ve. No la ve. Tal vez tiene que venir alguien más para decirle, che, fíjate esto, o capaz que así todo tampoco la ve. Y me gustó mucho lo del cuadrito porque veíamos esto de las respuestas o comentarios que tenemos a veces incorporados que en realidad están mostrando algo más profundo que tiene que ver con la orfandad. Qué interesante es poder ver detectar esos síntomas, detectar esas palabras. Una de las que vos dijiste tiene que ver con la aprobación, ¿no? Sí. Y muchas veces hay que reconocer y hay que hacer un mea culpa, hemos convertido el espacio eclesial para un lugar de dar valoración al que no la tuvo afuera para que se sienta un poco mejor. Y yo digo, con esas actitudes en realidad no estamos revictimizando. Reforzando. Claro, mira, ahí está la frase, mira. Reforzando. Nadie cuida de mí. Tengo que protegerme solo. Sí, y creo que hay tiene que haber otra placa que es ya en la iglesia, me parece. No me acuerdo si era esta. Acá, ahí está. Buenísimo, ahí está. Chicos. Huérfano en la iglesia. Acá nadie me saluda ni me valora. Eso pasa en otra iglesia, en catedral no. No, en la mía tampoco. No, yo me fui a otra iglesia a hacer este análisis y empecé a tomar nota. Y estoy en familia. Bueno, pero pará, acá nadie me saluda ni me valora. ¿Saben qué me hace acordar? No quiere jugar conmigo. ¿Viste cuando sos chiquito de los niños? No quiere jugar conmigo, no quiere ser mi amigo. Jardín, chicos, a ver, en serio, estamos para grandes ligas y estamos lidiando con esto, dale. O sea, es un montón, me recaliento. Siempre me dejan afuera. Esto de vuelta en la escuela. Claro, vos sí, vos no. Invitó a Florencia y a mí no me invitó a la casa. Claro, del cumpleaños. El otro día estábamos en un encuentro de matrimonios muy lindo que tuvimos y en un momento los líderes de los grupos tenían que elegir a las personas. Y yo lo dije, re huérfana. Lo dije. Digo, ay, esto me hace acordar de la escuela cuando te quedas último para que te elijan porque sos la ojota del grupo. O no te eligen para vóley porque sos horrible. Yo me sentí así, lo dije y me miraron todos. Orfandeando, la pastora orfandeando por acá. Claro, no, pero sí, tal cual, es la escuela. Sí, total. Me tengo que hacer ver si no nadie me nota. Claro, eso también. Porque muchas veces también el mensaje ha sido que esto que vos decís, que la iglesia como cuerpo, como casa, como familia, recibe y el Señor nos usa a nosotros para eso, pero ojota, porque tampoco vamos a... Es como con los niños, con los hijos, cuando los sobreprotegemos, no facilitamos su crecimiento. Todo lo contrario. El mensaje que subyace en la sobreprotección materna o paterna con nuestros hijos es, no podés,
No, porque vos no podés solito. Entonces, hay que ver que ninguna de nuestras conductas, por buena intención que tenga, no refuerce algunas cosas. En realidad, bueno, si nadie me ve, saludo yo. ¿Cuál es? O me tengo que hacer ver, pero ¿quién me tiene que ver? ¿Sí? Yo quiero que sus ojos estén sobre mí. Después es hermoso también compartir cosas y que tengan palabras de afirmación y demás, pero no me va ahí mi primera intención, no es lo que me va a hacer bien ni a bendecir. Esa área ya está ocupada, segura que no hay lugar para mí. Claro, también. Bueno, seguimos con lo mismo. A mí nadie me disculpa, me dejan sola. Disipula. A mí nadie me disipula. Me dejan sola. Claro, bueno, a ver, vamos a suponer que nadie te disipula. Y bueno, y unite a un grupo, preguntale a alguien. O sea, es más sencillo. Es más sencillo. Además que nosotros tenemos que entender esto, que hay un papá, o sea, que nosotros estemos hoy acá, nos convocó el Señor, nos convocó papá, nos dio este lugar papá. Mira, Él. Otra vez ese predicador, siempre lo mismo. Ay, no, claro, es un montón. Sí, no, eso. pero claro, no se dice mucho y se piensan, ¿no? Sí. Otra vez vamos a hablar del tema, bueno, otra vez paternidad. O si no, bueno, claro, ella o él. Siempre está orando ella o él por la ofrenda, yo no. Claro. Bueno, y fíjate, qué sé yo, preguntá si podés orar y si no, orá vos solo o vos sola. Claro, tal cual. Si papá está ahí, te va a escuchar. Sí, de hecho, hoy Ro no estaba preparado que lo haga. Claro. Porque también uno busca aquel que sabés que no te va a decir que no. Ro, ¿podés orar para...? Sí, dale. Claro, porque también uno, desde el otro lado, vamos a también hablar del otro lado. Uno del otro lado busca a veces dar oportunidad, pero si del otro lado recibís no, y bueno... O sea, claro. Bueno, pero ese no, que es una actitud no me animo, no negativista, puedo, no. Claro. Es un síntoma. O sea, vos a veces podés decir que no, pero siempre decís que no. Claro, ahí va. ¿Sí? Entonces es una actitud. Mira, yo te voy a ejemplificar esto y lo digo con autorización, porque lo he dicho en otro momento, ¿no? Cuando mi mamá vivía. Mamá ya no está en la presencia del Señor. Era una mujer muy rica en sus palabras, muy sociable. Por todos los grupos que pasó, querían ponerla de timonel, del líder. No, yo no voy a orar. La tipa se pegaba unas oradas en la casa cuando orábamos juntas, pero yo no voy a orar. Pero yo no quiero, yo bajo perfil, no quiero liderar nada. Toda la vida partió a la presencia del Señor así. Ella me ha dado permiso en vida de decirlo, porque se reía cuando yo la jorobaba con esto. Pero en realidad, mi mamá, a sus 8 años, falleció su papá de un accidente de trabajo. Mi abuelo tenía 29 años. Vivió mucho la orfandad en pobreza, viviendo a veces de prestado. Ella sufrió mucho su orfandad y yo creo que ella transitó su camino, lamentablemente, sintiéndose huérfana. Nunca pudo encontrarse con ese papá que sí la validaba, ese papá que le decía, yo estuve ahí, a tus 8 añitos yo estaba, cuando las cosas en la escuela no te salían, yo estaba ahí, te cuidé de esto, te cuidé de lo otro, sos mía. Ella no pudo experimentar eso, ¿sí? Y esto han sido motivos de muchas charlas, pero claramente uno, digamos, tiene que querer ser sano. El Señor Jesús pregunta, ¿querés ser sano? No te vas a sanar a la fuerza. Y ser sano a veces es un proceso, las curaciones, que duele. Porque si te tienen que curar una herida o cuando, no sé, sufrís una quemadura, son procesos que duelen, pero vale la pena para poder ver la grandeza y la completud de Dios Papá. Entonces, cualquier cosa que te haya faltado de parte de tu padre, de tu madre en la vida, no te va a mover de tus cimientos. Si tu base es Él, si tu modelo es Cristo como hijo, no te va a mover de ahí. Pero hay gente, como mi mamá, que fue una pena porque pasó toda su vida huérfana en este mundo, y la orfandad de Abba, que, bueno, es una lástima. Entonces hoy puede ser el tiempo, ¿no?, de elegir transitar esa paternidad
y de dejar atrás lo que tiene que quedar atrás y de sanar y restaurar para verdaderamente ser comisionados para lo que Dios quiere en este tiempo. Tal cual. Para ir terminando, pienso en una frase que el Señor nos hablaba en esta serie, ¿no? Que el camino de la sanidad es un camino de dolor. Y hablábamos sobre el texto, ¿no? De cuando Jesús dice, ¿no? La verdad los va a hacer libres, la verdad los hará libres, y se agregan, ¿no? Varios pastores, autores y demás, pero primero va a doler. Sí. ¿No? Esto de decir, me expongo a un proceso sabiendo que va a doler. Por eso yo creo que mucha gente no quiere pasar por el proceso, por eso creo que mucha gente prefiere fingir demencia y seguimos para adelante, sí. Pero si no vamos a la raíz, si no vamos a esa exposición de vulnerabilidad en la presencia de Dios. ¿Sabes que me pasó algo muy loco? No quiero, a ver, que se entienda esto, no estoy diciendo que me lo dijo el Señor ni nada, simplemente algo que yo experimenté hoy en la adoración, que fue un tiempo hermoso, como bien decías. No sé si a vos te pasa, creo que sí, porque yo te miré de reojo y vi que lo hacías. Es como que hacemos un movimiento cuando adoramos. ¿Y sabés lo que sentí en ese momento? Digo, ¿será que ese movimiento tiene que ver con dejarse, viste, cuando un padre te acuna, te sostiene? ¿Viste? Sentía como eso. Y pensaba, digo, ¿cuántas veces yo misma en procesos y en situaciones no me movía ni que me hagas así el piso? Estaba así dura, no quería adorar. ¿Pero por qué? Porque estaba herida, porque estaba dolida, porque estaba enojada con papá, y entonces mi postura era abrazos, o capaz que no lo hacía así porque la disimulo, pero no me sacás de la silla. Y yo digo, no, esto es algo muy personal lo que estoy diciendo, y no digo que tenga un fundamento de escuchar la voz de Dios para decirlo, pero esto de dejarnos entregar en sus brazos, creo que en la adoración se da también un proceso donde Él nos revalida, si se quiere, como sus hijitos, y nos sana las heridas también de la orfandad y demás, ¿no? En ese momento, por eso es tan importante no pasarse por alto la adoración, ¿no? Tal cual. Como hablamos, no es que uno, voy a llegar para la palabra, lo importante es la palabra, no. La adoración tiene que ver con esa preparación de esa tierra de nuestro corazón y de sanidad. Yo creo que pasa algo muy fuerte en la dinámica de la sanidad. Totalmente. En la adoración, ¿no? Sí, yo creo que el rol paterno, materno, tiene que ver con ese sostén, con esa seguridad que podemos brindar a nuestros hijos. No sé, si se caen a hacerle upa, está en los brazos de mamá, de papá, y ese niño, esa niña se siente seguro, aunque le duela el raspón, se siente seguro. Entonces, por eso el Señor quiere que vayamos de esa manera, porque Él es ese Padre que sostiene, que aunque a veces haga silencio, como en algún momento hizo silencio ante su Hijo Jesús, porque era necesario el silencio, hay mucho propósito en ese silencio. Entonces, tal vez, si no tuvimos padres así, sostenedores, contenedores, que nos afirmen, que nos validen, si tal vez todo eso dejó como resultado ansiedad, depresión, angustia, baja estima, ser fluctuantes emocionalmente, ¿no? Eso en psicología lo llamamos desregulación emocional. Si tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales, estoy hablando de todas las cosas que deja como consecuencia heridas, ¿no? Con nuestros padres. Entonces hoy es tiempo de decir, bueno, todo esto yo lo vengo acarreando, pero Señor, yo te entrego todo esto, papá, y vos reparentalízame y revelate a mi vida como papá, porque es tan grande, tan seguro como Padre, Dios, que realmente todo esto se va. Te volvés confiado, confiada, te volvés seguro, segura, tenés una estima saludable acerca de tu persona, podés tener relaciones interpersonales y vínculos sanos, que bendicen y que te dejás bendecir por ellos también. Y un montón de otras cosas que vos podés evitar, ¿sí? Porque después uno ve muchas conductas, de verdad. Hay las personas que tienen heridas en esta parte, ¿no? de su vida, con estos vínculos, son personas que, por ejemplo, no hacen pie en un matrimonio, que sienten todo el tiempo culpa y condenación por cómo son como padres.
que no hacen pie en ningún ministerio. No son personas saludables ni para ellas ni para el prójimo. De verdad, dentro de las familias biológicas de sangre, uno a veces ve que no, pero con tal no quiero estar. No, lo de mi viejo no voy porque... Y no está bueno eso, ¿no? Entonces, solamente en los brazos de papá, por eso la adoración es tan importante, porque nos lleva a ese lugar de intimidad en donde solo estamos con Él, ¿no? Y dejarnos acunar y dejarnos cobijar y sentarnos en su regazo y recostarnos en su pecho. Y todo eso que podamos experimentar no es romantizar nada. Es, si en el cielo hay adoración, acá tiene que haber adoración constante. Entonces, recrear, ¿no?, que sea en la tierra como es en el cielo, creo que nos puede llevar a lugares de relación con Dios Papá que todavía no lo conocemos. Y nos vamos a olvidar, entre comillas, de nuestra historia con nuestros padres. Totalmente. Ya vamos terminando. Le voy a pedir a Pato y a Lau, solamente a ustedes dos, que suban, que nos acompañen. Y me anoté herramientas de sanidad, porque justamente la idea del cierre de esta serie es dar herramientas para que justamente las podamos empezar a poner en práctica, ¿no? Obviamente hablamos del tiempo con Dios, la intimidad es irreemplazable, es fundamento. Renovarnos la mente, ¿no? La renovación de nuestra mente también, ¿no? Porque si nosotros seguimos con la mente es el campo de batalla, ¿no? En la mente ahí es donde se gesta todo. Empezar a renovar la mente. ¿Cómo renovamos la mente? A través de su palabra, a través de la lectura consciente de su palabra, a través del Espíritu de Dios, ¿no? Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, o sea, ya la tenemos. Es renovar nuestra mente. El acompañamiento emocional me parece que es clave, esto de tener vínculos emocionales saludables y yo agregaría, para mí, sabes que lo digo no porque estemos acá, pero realmente entiendo que la terapia es un espacio hermoso. No mando a cualquier psicólogo, sino sos de las que mando siempre, porque una cuestión de que también creo que no es cualquier espacio, sino espacios consagrados para Dios también. Y por último, y no menos importante, es el trabajo en comunidad. Vos sabés que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con mis hermanos, se llama Hermanos, en cualquier momento le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar Catarsis. Catarsis, sí, bueno. Es catártico ese grupo. Es un grupo que cuando uno se pelea con papá, mi papá se está enterando, le mandamos un beso, que tenemos un grupo para hablar de él. Tenemos un grupo para hablar de él. Uno lo pone en el grupo y automáticamente los otros dos empiezan a, bueno, pero tenés que entender esto. Y es sanador. Es sana. Es sanador. Sí. ¿Por qué digo esto? Y abro mi corazón. Así me dice, ¿así que hablan de mí? Sí, ese chat y está cifrado, extremo a extremo. Es de mis hermanos y yo. ¿Por qué digo esto? Porque hemos menospreciado el poder de la comunidad. Y en esta casa, si algo entendimos y estamos todo el tiempo tratando de transmitirlo, es la importancia de los grupos pequeños, de los grupos de crecimiento. Porque ese es el lugar donde uno puede mostrarse tal cual está. Porque ese es el lugar donde se supone que no tiene que haber juicio entre hermanos, por el contrario, hay escucha, una escucha activa. Pero principalmente ese es el lugar donde me van a ayudar a sanarme. Tal cual. Porque muchas de las cuestiones que nos pasan, como decíamos, de las cuestiones interrelacionales y particularmente en el tema de la orfandad. Muchas veces lo que está ahí como guardado es un dolor contra nuestro papá, ¿no? Con nuestro papá celestial, porque algo que esperábamos no pasó, porque algo que tenía que salir de otra manera salió de esta. Y realmente creo en el poder de la salud integral de la comunidad. Creo que somos una comunidad terapéutica, estoy segura de eso, que es una de las bendiciones que tienen los grupos. A mí me apena mucho ver personas que todavía esto no lo entienden y se pierden de la riqueza, ¿sí? De que no es estar en un grupo por un checklist de lo que tengo que hacer o en esta iglesia para hacer esto tengo que hacer esto. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la esencia. La esencia de que la orfandad la podemos transitar y sanar juntos. Juntos. Sí, el Señor realmente se mueve en comunidades. Se lo llamó a Jesús cuando nacía Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero con nosotros, no conmigo. No conmigo. Dios entre nosotros. Él estuvo, Él está y Él siempre va a estar
en medio de la comunidad, Amén. moviéndose entre iglesias imperfectas. Yo por eso lo amo tanto también, porque somos tan cachivache, ¿no? A veces, y tan obstinados en agarrarnos con uñas y dientes a nuestros dolores, y no nos damos cuenta de que Él se sigue moviendo en medio de nosotros. Ese argumento, pero bueno, yo en mi casa lo busco, y está bien que lo busque en mi casa, pero qué distinto es algo se activa porque al corazón de papá le gusta ver a sus hijos juntos. Como estén, tan distintos que somos todos, ¿no? Como nosotros con nuestros hijos en casa, pero qué lindo es, a mí me encanta cuando están todos juntos y hay un montón de lío y yo después me quedo limpiando hasta tarde, pero cómo me gusta recibir a mis 3 hijas, que son las que están casadas, en mi casa. Entonces yo digo, Señor, si a mí, que soy así como soy y no te rendís conmigo, me gusta recibirlas, ¿cuánto más a vos? Entender, ¿realmente somos conscientes de que papá está en este lugar? Porque todos sabemos que Él está en todos lados, pero cuando su presencia se manifiesta, ocurre en comunidad. Amén. Su presencia se manifiesta y si nuestros sentidos espirituales están finitos y están entrenados y están ahí despiertos, lo vamos a sentir. Como nos pasó hoy, por ejemplo, que lo compartíamos. Entonces, todo es en comunidad. Obviamente que es mi relación con Él, mi vínculo con todos mis hermanos, con un corazón dispuesto, inofendible, sano, para después tener conexión con su plan. No puedo salir a querer hacer cosas y colaborar con el plan de Dios si yo no lo tengo a Él como padre y si yo tengo ofensa, resentimiento, sea con mis hermanos o estoy lidiando con cicatrices de mi infancia porque no tuve papá, porque mi mamá no sé qué, porque era presente, estaba ausente estando presente. No podemos ya más andar con esos rudimentos, ¿sí? Porque, insisto, el autor de Hebreos dice, me imagino, parafraseando, ¿otra vez tenemos que estar hablando de esto? ¿Otra vez? ¿En serio con esto? O sea, debiendo ya ser maestros, tengo que volver ¿a qué? A decirles, a predicarles a Cristo. Entonces, entender que en la cruz Él llevó todas nuestras carencias. En la cruz Él clavó también mis dolores como hijo, como hija. No hubo nada que no estuviese cancelado ya en esa cruz. Mis rebeliones, mis resentimientos, mis rencores, mis faltas, ¿sí? En la mesa de papá nada nos falta, ¿no? Hablábamos de la mesa y en la mesa, ¿vieron cuando nos convoca la familia alrededor de la mesa y charla? Hay sinceramiento, hay risas. En la mesa del Padre hay provisión, hay descanso, hay reconciliación, hay comprensión. En la mesa de papá hay pastos delicados, hay autenticidad, hay libertad. Entonces, de verdad, si me permitís, quiero orar. Sí, claro. Sí, yo les pido que se pongan de pie y con los ojos cerrados, porque acá está papá. Padre, papito, gracias. Acá estamos, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que nos ha pasado, con nuestras faltas, nuestras heridas, nuestras carencias, papá, pero acá estamos. Necesitamos tu cobijo, necesitamos que nos sanes, pero antes de pedirte lo que necesitamos, papá, nos arrepentimos. Nos arrepentimos de la dureza de nuestro corazón. Nos arrepentimos de nuestras razones. Nos arrepentimos de no tener la mente de Cristo. Nos arrepentimos de no tener los pensamientos de Cristo, Señor. Transforma nuestra mente de tal manera que podamos entendernos de otra manera, interpretar nuestras conductas de otra manera, entender a nuestros padres, Señor, los que estuvieron, los que no tuvimos, Señor. Enséñanos a pensar bien de ellos como vos tenés pensamientos de bien para nosotros, papá.
Necesitamos, Señor, que nos enseñes, pero queremos arrepentirnos, Señor, que un manto de tu arrepentimiento esté en este lugar ahora, Señor, para esa metanoia, para esa transformación, Señor, en nuestra mente, que nos ayude a tener otras conductas y a interpretar los comportamientos de otros como vos lo haces con nosotros, con un corazón bueno, con un corazón manso, humilde, con un celo radical por tu presencia, papá. Queremos ser hijos, Abba. Queremos ser hijos, Señor. Vos sabés lo que cada uno de nosotros necesitamos en este lugar. Necesitamos tu comprensión, tu empatía. Dios te dice, acá estoy, hijo. Acá estoy, hijita amada. Siempre estuve. Y en los momentos en que en tu habitación vos orabas de esa manera, yo estaba ahí. En los momentos en que te quedaste callado y tragándote tus lágrimas, yo estaba ahí siendo tu papá. Espíritu Santo, revélanos al Padre. Revélanos al Padre, Señor. Hoy más que nunca estamos huérfanos en este lugar. Estamos siendo bombardeados por antidiseños del enemigo, por mentiras del padre de mentira, que nos quiere hacer creer que estamos solos, que somos huérfanos aún estando dentro de tu iglesia. Jesús, te pedimos perdón por esto, Señor. Perdón porque hemos vivido como huérfanos cuando teníamos que ser hijos. Señor, quebra nuestro corazón. Sana nuestras heridas, Señor. Venda nuestras heridas. Tu iglesia está herida, Padre. Necesitamos ser hijos para ser esa iglesia que se afirma y que da tu mensaje, Señor, hasta lo último de la tierra. Necesitamos ser esos mensajeros que vos querés levantar, pero antes nos tenés que sanar como hijos. Señor, acá estamos con toda nuestra historia delante de tu presencia. Con nuestros más y nuestros menos, acá estamos, Señor. Con nuestros corazones rotos, pero que vos podés, Señor, restaurar de una manera perfecta y para siempre. Gracias porque fue tu plan que nuestra identidad sea de hijos. Y si hijos, también herederos, Señor. Y esa herencia es la que le diste a tu Hijo Jesús, las naciones. Necesitamos, Señor, restaurar nuestro rol de hijos, porque el tuyo como Padre siempre estuvo. Te damos gracias, Señor, por esto. Papá, te amamos. Te amamos, papito. Gracias porque tus brazos siempre están abiertos para nosotros. Gracias por tus palabras de afirmación. Gracias porque ahí donde me parecía que nadie me veía lo que estaba haciendo, vos estabas contento conmigo. Gracias por haber tenido complacencia de este hijo, de esta hija, Señor. Gracias por hacernos upa cuando nos lastimamos, cuando nos lastiman. Gracias por sanarlo todo de una manera perfecta como solo vos podés hacerlo. Señor, en esta hora, esta parte de tu iglesia se rinde delante de tu paternidad. Amén. Y nos ponemos de acuerdo, Señor, para declararnos sanos como hijos, libres de toda atadura con nuestro pasado, Señor, adoptados por vos. Gracias, Señor. Nos declaramos sanos, libres, auténticos en nuestra relación con vos, Señor. Y esto, Señor, ahora fluye y lo llevamos puesto a cada uno de nuestros hogares, a nuestros grupos pequeños, Señor, a todo grupo que lideramos, pero primeramente a nuestros hijos. Revertimos toda conducta, Señor, insana, disfuncional para con nuestros hijos. Toda palabra que no dijimos hasta hoy, la decimos, Señor, porque es palabra que vos volcás sobre nuestras vidas como papá. Como madres, como padres, no vamos a callar. Te damos gracias, Señor, porque tus palabras son infinitas y las nuestras no alcanzan para decirte gracias, papá, papito. Gracias, Abba. Gracias por esta confianza y esta intimidad. Te amamos, te bendecimos y queremos conocerte cada día más, Señor. Amén. Gracias por esta mañana, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que Él nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, gracias, gracias. Cuánto amor nos tenés que nos dejás ser llamados tus hijos. Con cuánto amor nos has amado que nos permitís llamarte papá. Gracias, gracias, Señor, por habernos predestinado, por habernos escogido y por habernos amado. Te bendecimos y a ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenemos un presente para vos, Marce, porque queremos aprovechar este momento de cierre de esta serie para honrar tu vida, ¿sí? Vos has sido, sos y serás de bendición para esta casa. No les voy a hacer levantar la mano, pero muchos de acá podemos dar fe de tu acompañamiento en distintos procesos de nuestra vida. Te agradecemos, honramos tu vida y oramos para que el Señor te siga usando para su glorioso propósito, que es esta novia sin mancha, sin arruga. Señor, gracias, Padre, por la vida de Marce. Queremos bendecirla. Queremos darte gracias, Señor, por lo que ella significa para esta casa. Gracias, Señor, porque ella ha sido y es una persona, Señor, tan necesaria en tu cuerpo, Señor. Gracias por este trabajo integral en lo que es la sanidad. Señor, vos como casa nos diste un propósito muy claro, ser un lugar de amor, ser una casa de sanidad. Y gracias porque Marce, Señor, aún perteneciendo a otra iglesia local, ella tiene mentalidad de reino y ha sido de bendición y es de bendición y seguirá siendo de bendición para esta casa. Bendecimos su vida, te agradecemos por este tiempo que ella dedicó para transmitirnos tus verdades a nosotros y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Somos el mensaje y nuestra ropa habla. Así que, Señor los bendiga a todos. No se vayan sin abrazar, sin saludar a alguien, porque somos una familia. Y si no estás en un grupo de crecimiento, yo no sé qué estás esperando. Así que vamos a dejar en la pantalla el número de Catedral. Escribí si no estás en ningún grupo para que encontremos el que más se adecue a vos. El Señor te bendice.